Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, hoy vamos a hacer una evaluación de la selecta en la Copa Oro. Cómo nos fue y básicamente, porque este es el meollo del asunto, tratar de definir cuáles son nuestros puntos y si existen realmente nuestros puntos de mejora de cara a la eliminatoria. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con los resultados que, bueno, al final son lo más concreto, son lo más objetivo y de lo cual nos podemos basar en principio. He puesto los resultados de todo el grupo porque creo que esto también explican que en algún momento tuvimos aspiraciones para poder clasificar a la siguiente ronda. En la jornada 1, El Salvador empató 1-1 contra... Perdón, 0-0, 1-1, no marcamos goles, perdón, 0-0. El Salvador empató 0-0 contra Curazao en la primera jornada y Canadá venció 6-0 a Honduras. En el segundo... la segunda jornada, la segunda fecha, Honduras nos venció 2-0, mientras que Curazao y Canadá igualaron a 1, ellos sí, a un gol. Y en la fecha 3, Canadá nos venció 2-0, mientras que Honduras ganó 2-1 a Curazao. En la primera jornada, el empate, aunque no era el resultado que queríamos, nos daba las posibilidades que ganando el segundo partido pudiésemos meternos de lleno, siendo que probablemente no era una competición en la que el objetivo principal era clasificar, pero se nos había pintado un buen contexto debido a que Honduras, incluso en la diferencia de goles, había salido muy mal parado del primer partido. Al no ganar en el segundo, todo se complica y en el tercero, pues bueno, un contexto bastante desfavorable nos pintó la eliminación y sin marcar goles. Vuelvo a repetir. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Canadá sumó 7 puntos, Honduras 6, Curazao 2 y El Salvador fue último de grupo con 1 punto. Aquí sí lo remarco, El Salvador fue la única selección que no marcó goles en todo el torneo, hecho muy preocupante. Y aparte de eso, solo Guadalupe sumó menos puntos que la selección. Bueno, no sumó directamente porque no tuvo unidades, pero si tú lo valoras, Guadalupe incluso hizo más goles, tuvo tramos competitivamente bastante altos, entonces, numéricamente hablando, se nota que a la selección no le fue bien, no solo por la eliminación en fase de grupos, sino porque el partido teóricamente que se podía ganar contra Curazao no se ganó. Ojo, luego desde las sensaciones nos demostró que quizás el hecho de ganarle quizás también estaba algo idealizado. El partido contra Honduras, en el cual podíamos obtener un buen resultado debido a cómo venían ellos, tampoco se logró aprovechar, y contra Canadá el más difícil pasó lo esperado, que era que El Salvador obtuviese una derrota contra los canadienses. Ahora, eso fue lo numérico, pero ¿qué pasó dentro del campo en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que pudimos observar? El orden como premisa para poder competir ante equipos más trabajados. El profe Hernán Gómez hizo énfasis en un punto a lo largo de todo el torneo: la organización del equipo al momento de defender, el cómo se juntaban las líneas, el cómo se corría, el cómo se metía, básicamente un poco de garra y orden para poder mantener el esquema defensivo lo más posible. Y hubo momentos ciertamente en el que El Salvador defendió bien. Contra Curazao el primer partido, que yo creo en líneas generales fue un partido bastante bien defendido, y contra Canadá en la primera parte. Ya en la segunda pues tenemos un contexto muy negativo, pero en los primeros 45 minutos se limita bastante a la selección canadiense. Entonces creo que por ese punto sí que le podemos dar un cierto valor a la selección en el orden, en el trabajo defensivo. Ahora bien, donde era claro que no estábamos bien optimizados era el momento de tener que ir al frente, y que en principio dependíamos del juego directo como principal herramienta ofensiva. Lanzamientos desde la defensa hacia los delanteros, hacia nuestro atacante, puntualmente a Bryan Gil en la mayoría de opciones, y ver cómo él se las arreglaba. Ni siquiera era un juego directo en la mayoría de momentos bien estructurado, en el sentido que iban a duelos directos con Gil, sino que muchas veces le tocaba que correr, perseguir la pelota y en posiciones desfavorables tener que buscar el cómo ganar esas respectivas disputas. Y aparte del juego directo, había chispazos de conexión, pero chispazos muy pequeños.
por momentos lo que ofrecía Enrico, cuando Gil podía bajar alguna que otra pelota, cuando Harold podía acompañar al futbolista, sobre todo Enrico, con bastante talento para generar ocasiones hacia el frente. Incluso yo sé que ahora mismo hay una crítica muy fuerte hacia Jairo y tienen razón, entiendo el por qué se le da, pero momentos de pequeñas conexiones favorables para la selección tuvieron también a Jairo como pequeño protagonista, y en el sentido de que trataron de ser incisivos y aportarle algo más a la selección, lastimosamente no terminó siendo, sobre todo en la ofensiva, lo que esperábamos. ¿Quién fue el mejor jugador de la selección? Creo que es bastante indiscutible que Mario González terminó siendo el MVP de la selección en Copa Oro, y los números lo demuestran. Mira que a mí me gusta bastante hablar de las sensaciones, pero cuando hay números para respaldar, mucho que mejor. 6 paradas en el torneo, sé que luce como un número bajo, pero también El Salvador impidió que nos generaran más. Yo creo que esto habla bastante de lo que fue El Salvador, porque 6 paradas significa que únicamente recibimos 6 disparos en todo el torneo. Si lo vemos, o sea, 6 disparos a puerta en todo el torneo, sumándole a eso los goles, que serían 4 goles recibidos, 10 disparos en 3 partidos, que es una cifra baja realmente. Mario atajó 3, o sea, tuvo 3 atajadas en el primer partido, 1 en el segundo y 2 en el tercero. En ese tercero incluye el penal que le ataja Jonathan David, que nos permitió mantener el 0-0 en ese momento de partido contra la selección de la hoja de Maple. Una vez fue considerado como el Man of the Match, es decir, el MVP del partido, que lo obtuvo en el primer enfrentamiento contra Curazao. Quiere decir que fue el mejor jugador del partido según la organización. Una portería imbatida que fue contra Curazao, partido en el que no recibió gol, y además de eso tuvo 4 despejes por aire, que El Salvador en la mayoría de duelos no tuvo que intervenir Mario en los duelos aéreos, pero cuando llegaban al área tuvo 5 duelos, de los cuales tuvo 4 despejes, que me parece bien, demostrando que era uno de los aspectos que Mario debía mejorar, y aunque no es un experto ni mucho menos ahora mismo, pero por lo menos en Copa Oro no se sufrió en ese sentido. Quiero que también demos valor a que fue una Copa Oro en la que tuvimos algunos jugadores que no disputaron minutos y varios debutantes, que eso fue algo que hizo énfasis el profe Hernán Gómez en la última conferencia. Durante el torneo únicamente tuvimos 5 de los 26 jugadores sin minutos, que fueron Benji Villalobos, Kevin Caravantes, Nelson Rodríguez, Steven Guerra y Brandon Ramírez. Ellos no ingresaron en ningún minuto, y que quizás yo pensé que Steven Guerra iba a ser de estos 5 el que sí hubiese podido optar a jugar un poquito, pero bueno, se puede entender. Porteros, no hubo la necesidad. Lateral izquierdo, realmente creo que no estaba preparado para debutar. Y los atacantes, o sea, Guerra y Ramírez, al ser tan jóvenes, entiendo que el profe haya querido ser precavido. No significa que comparta todo, pero puedo llegar a entenderlo. Fue una Copa Oro en la que El Salvador dio debut a varios futbolistas, ojo, en la competición, no debut en selección nacional, debut en Copa Oro. Debutó Diego Flores, Julio Cibrián, Jorge Cruz, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Melvin Cartagena, Emerson Mauricio, Elvin Alvarado, Josué Rivera y Rafa Tejada. 10 jugadores de los 26 o 10 de los 21 que jugaron. Es decir, la mitad disputaban su primera Copa Oro. Hay jugadores como Julio Cibrián o Melvin Cartagena que habían estado en Copa Oros anteriores convocados, pero que no llegaron a jugar. Por lo tanto, ahora también hacían su debut en este torneo a nivel de confederación, lo que explica el por qué por momentos se notaba que habían algunos jugadores tenían menos rodaje, o que les costaba el poder estar bien implicados en acciones correctas en este torneo, porque era su primer torneo internacional en esta categoría. No es que quiera excusarlos del todo, pero creo que debemos entender que al momento de llegar a este tipo de torneos, el rodaje también cuenta. No por eso solo vas a llevar a jugadores experimentados, tampoco es ese punto, pero sí es notorio que hay jugadores que se enfrentaban por primera vez a este contexto en sus carreras y se les dificultó más que a otros. Dentro de la evaluación y casi llegando al final, creo que debemos poner la mira en Hernán Gómez y cuáles eran los objetivos del entrenador. Esto lo estoy intuyendo. Obviamente, si tú hablas con él, te dirá mucho más específico. A lo mejor coincidirá, a lo mejor no coincidirá, pero yo lo mido en base a lo que vimos en la Copa Oro. Para mí, uno de los objetivos del profe era ser el termómetro de la selección para bajar las revoluciones de la opinión pública. Una opinión pública que desde hace
yo me voy a cortar a 2 años, pero realmente es mucho más. Somos parte de un conglomerado de aficionados, analistas, comunicadores y periodistas que venimos acumulando frustración tras frustración, eliminación tras eliminación, y es evidente que la mecha es corta para el poder esperar resultados, incluso pidiendo que existan procesos, pero a la vez criticando cada proceso que viene, porque obviamente esperamos más de la selección y queremos que la selección sea una selección dominadora, que juegue de tú a tú, sin miedo. Eso lo queremos todos, pero en ese sentido, creo que el Bolillo trató de bajar un poco, ¿no? La temperatura en cuanto a la opinión, por lo menos lo que él podía controlar, entre comillas, que era lo de los medios de comunicación que estaban presentes en el torneo. Delimitar la lista de la liga local para septiembre. Aunque me parece que él no ha dicho nada respecto a esto, pero yo lo tengo clarísimo. El apostar por una base de la liga local para Copa Oro, para mí era para ver quiénes podían y quiénes no. Al final esperas que los jugadores que están fuera tengan mayor capacidad para enfrentar mayores dificultades, partidos de mayor demanda competitiva. Pero los de la liga local, a ver, nuestra liga salvadoreña lastimosamente no es una vara de medir muy alta, entonces entiendo que el profe aquí los quería conocer bajo este contexto en concreto. Y lo último lo he puesto entre paréntesis, perdón, entre signos de interrogación para que cada quien se lo responda. Uno de los objetivos era ser pragmático, empezar a construir el proceso. Yo creo que un poco sí de ambas, porque a ver, mientras no se pueda potenciar demasiado la selección, por lo que él dice que tiene poco tiempo de trabajo, pues hay que ser pragmático con los resultados y la idea de juego, más que tratar de afianzar una... Que yo creo que se podía, pero bueno, ese es otro asunto. O sea, más que afianzar una idea, el hecho de tener pequeñas certezas o aspectos competitivos que te ayuden a sacar el resultado un poco como sea. Y luego el proceso, arrancar, a educar, a contextualizar, a darle rodaje a estos jugadores que esperas que puedan llegar para el 2030. Con todo lo que hemos dicho, la gran pregunta es, ¿existe punto de mejora antes de la eliminatoria? Para mí ciertamente existe, por algunas razones. La lista puede mejorar con el talento fuera del medio local. Claro que hay futbolistas de la liga local o del medio local que tienen talento. El decir que ninguno sirve, como popularmente se suele decir en redes sociales, me parece que es ir demasiado exagerado. No obstante, es necesaria una depuración. Si no podemos tener una base de 23 jugadores de la liga local cuando somos una liga que no le da herramientas al futbolista para desarrollarse competitivamente hablando. Se puede optimizar lo que se hace con balón del medio hacia el frente. Como lo dije en el primer partido y lo sigo sosteniendo, este es el gran punto de mejora en cuanto a lo que vamos a ver en el campo para la selección. Lo que la selecta puede ofrecer con balón. Creo que sin balón hay aspectos que se han entendido, de hecho se ha manejado, diría, bastante correcto la selección, pero todavía cuando tenemos la pelota hay que ver cómo podemos crear, cómo podemos proponer, qué es lo que podemos ofrecer para dañar al rival. Finalmente, y esta es una duda bastante grande, no hay fechas FIFA antes de septiembre, por lo tanto se puede jugar partidos porque el profe ya dijo que antes que microciclos él prefiere partidos. Sí, claro que se pueden tener partidos fuera de fecha FIFA, ya se ha realizado en algún momento, pero no es que las gestiones sean muy fáciles para esto. Yo espero que por lo menos 1 o 2 partidos pueda tener la selección y que le dé este tiempo extra al profe. Obviamente seguirán habiendo microciclos porque son necesarios, pero en la medida que se puedan tener partidos, pues bueno, por lo menos el profe tendrá una herramienta más para tratar de reducir las distancias y competir por esta eliminatoria. Esa es la evaluación de la selección en Copa Oro. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren ofrecer algo más al debate, déjenlo abajo en los comentarios. Denle like, compartan y suscríbanse para que el proyecto siga creciendo. Síganme en mis redes sociales que estamos activos todos los días. Y si todo va bien, el día de mañana todavía volveremos con un poquito más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.